y estábamos viendo que los catalizadores aceleran la velocidad de reacciones. Eso era lo que estábamos viendo. Ahora, vamos a hablar de... ya me acordé. Estábamos viendo los aminoácidos esenciales desde el punto de vista nutricional. Ahí fue donde nos quedamos, en la frase célebre, ¿sí? Esa de metro feliz y le vale tris. En esa, más arginina. En esa nos quedamos. Y les había dicho que vamos a ver la cinética enzimática así como una historia de harto amor y con muchos besos. ¿Sí? Nada más besos, hasta ahí. Entonces, lo vamos a hacer. Pero para poder llegar a eso, tenemos que hablar un poquito antes de otras cosas, para que podamos hablar de los aminoácidos esenciales, pero del sitio activo de una enzima. O sea, todo lo que vamos a decir va a ir a caer allí. Entonces, para eso, voy a compartir mi pantallita con ustedes. Ya saben que en cuanto comparta mi pantalla, pueden ustedes apagar sus cámaras. ¿Ya están viendo la pantalla? Mi pantalla. Sí, ya se ve, profesora. Gracias. Entonces... Aquí está. Déjenme ver. Muy bien. Estamos revisando este diaporama. Esto ya lo vimos. Todo esto ya lo vimos. Ya no lo vamos a revisar otra vez. Esta también ya la vimos. Eso también. Esta es. En una reacción catalizada por enzima tenemos a la enzima, obviamente, que es ustedes ya lo han definido, es una molécula proteica con actividad catalítica que es altamente específica para un sustrato o grupo de sustratos relacionados. ¿Pero qué es un sustrato? ¿Qué es? La sustancia sobre la cual actúa la enzima. ¿Para qué? Para transformarla en producto. Sí, porque muy bien, ya actuó sobre la enzima. ¿Para qué? Es como si yo dijera, un partido de fútbol, ¿qué es? Bueno, pues hay 22 personas ahí peleándose por un balón y ya. No tengo que decir para qué quieren el balón. ¿Sí, verdad? Bueno, pues están peleándose por un balón para meterlo en la portería del otro, del equipo contrario, y hacer un gol. Pues igual aquí. El sustrato es una sustancia. No es dónde, porque no es lugar. No es cuándo, porque no es tiempo. Entonces, es la sustancia sobre la cual actúa la enzima, pero para algo, para transformarla en producto. O productos, porque pueden ser más de dos. El sitio activo. ¿Qué es el sitio activo? Este se le llama sitio activo o sitio catalítico, pero ¿qué es? ¿Qué es, pequeños? ¿Qué es? Es el lugar de la enzima donde se une el sustrato y forma el complejo enzima-sustrato, y ahí también da lugar el producto o productos que desenvuelve. Que se generan. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Pero el asunto es,
y cómo se une la enzima al sustrato. Aquí dice, ¿cómo se une? Ahí dice. Por fuerzas no covalentes. ¿Como cuáles? Puentes de hidrógeno, puentes, atracciones de Van der Waals. Ahí dice, pues léanlo, por favor. Creo que sale peor cuando les digo que lo lean. ¿Cuáles son, peques? Puentes de hidrógeno, atracciones electrostáticas. ¿Qué más? Y atracciones de Van der Waals. Es que ya se habían leído, por favor. Y otras, como cuáles, las iónicas, las las hidrófobas, todas esas. Ay, peques, qué difíciles son ustedes. Su compañera mencionó hace rato que en el sitio activo es donde se forma, ahí sí, ese sí es lugar, es donde se forma el complejo enzima-sustrato. Pero el complejo enzima-sustrato, en una gráfica como esta, ¿qué tengo aquí donde dice reactivos? En una reacción enzimática, ¿qué es lo que tengo aquí? Eso ya lo hemos visto. ¿Qué hay aquí? Enzima más sustrato. La enzima más el sustrato. ¿Qué hay aquí? El complejo enzima sustrato. El complejo enzima sustrato. Muy bien. ¿Y qué tengo acá? El producto más la enzima. Muy bien. Eso. Entonces, el complejo enzima sustrato es el nuevo estado de transición. La formación de este complejo sí hace que disminuya la energía de activación. ¿Sí lo ven? Baja hasta acá. Eso quiere decir que este complejo enzima sustrato ha encontrado otro caminito diferente para llegar al nuevo estado de transición que cuando la reacción está sin catalizar. Por eso la diferencia de energía de activación. Ahora, nos regresamos a donde estábamos. Esto ya. Ahí está. Las enzimas, pues podemos nombrar a las enzimas. Si yo digo catalasa, citrato sintasa, corismato mutasa, o lo que me pegue mi gana, que termine en asa, por ejemplo, lactato deshidrogenasa, me estoy dando cuenta de que el sufijo del nombre de la enzima es asa, y eso indica una enzima. ¿Queda claro? Sí, profesora. Clasificación. Las enzimas se pueden clasificar en 6 principales clases. De hecho, ya son 7, pero ustedes se los voy a dejar barato, todavía en 6. Sin embargo, vamos a mencionar la otra. Aquí tenemos la clasificación de las enzimas en 6 principales clases. ¿Con base en qué están clasificando las enzimas? Aquí, de acuerdo al tipo de reacción. Esta es una clasificación donde los números 1, 2, 3, etcétera, son aceptados internacionalmente. Entonces yo no puedo decir clase 1 y el primer nombre que me venga a la memoria. No. La clase 1 corresponde única y exclusivamente a las óxido-reductasas. ¿Qué tipo de reacción van a
¿Qué tipo de reacción van a catalizar? Óxido de reducción. De óxido de reducción. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles enzimas? Todas aquellas enzimas que lleven el apellido deshidrogenasa, como lactato deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa. Todo eso son oxidorreductasas. ¿Cuál es la clase 2? A ver, díganme, ¿cuál es la clase 2? Las transferasas. ¿Y qué tipo de reacción catalizan? Allí dice, no me salgan con que no saben. O lo que no saben es inglés. Transferencia del grupo funcional. Transfieren grupos funcionales. ¿Como cuáles? Como las transaminasas o aminotransferasas también se les llama. ¿Qué transferirá una aminotransferasa? Grupos amino. Grupos amino. Esos los van a ver ustedes en práctica virtual en el laboratorio. Van a ver la reacción de transaminación. Es importantísima. A nivel clínico, es importantísima porque sirve para discriminar entre un ataque al corazón y un daño hepático severo. Y el médico manda a hacer una batería de pruebas enzimáticas al laboratorio. Cuando llega un pacientito, sobre todo urgencias, rápidamente muestra de sangre y se van corriendo al laboratorio. Y ahí se quedan los médicos esperando que el químico trabaje. Así que si ustedes piensan que nosotros los presionamos en el laboratorio, no, jóvenes, nada más espérense a estar porque algunos van a llegar a trabajar hospital, aunque sean cuifis, algunos van a terminar trabajando allí. Nada más espérense lo que es la presión del médico que está ahí de pie esperando que le den rápidamente los resultados para ver qué tiene el paciente que se está muriendo en urgencias. Eso sí es presión. Entonces, el químico hace una serie de reacciones, entre ellas las aminotransferasas. Pero también hay otras enzimas que son transferasas y que se llaman sinasas o quinasas, como la exoquinasa, que ya hemos hablado de ella. La exoquinasa, ¿qué es lo que transfiere? Grupos fosfato. Eso es lo que transfiere. Viene luego la clase 3. ¿Cuál es la clase 3? Hidrolasas. Hidrolasas. ¿Qué tipo de reacciones catalizan? Reacciones de hidrólisis. Reacciones de hidrólisis. Debo de hacer un comentario importante aquí. Hay 6 clases, bueno, 7, de enzimas, pero solamente las hidrolasas utilizan agua en el sitio activo. Todas las demás, los sitios activos son anhidros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir anhidro? A ver, díganme, ¿qué quiere decir anhidro? Sin agua. Que no hay agua. ¿Sí? Entonces, solo las hidrolasas sí contienen agua en el sitio activo para que pueda funcionar la enzima. Y catalizan reacciones de hidrólisis. Ustedes en el laboratorio usaron a la invertasa y esa es una hidrolasa. Por eso siempre se les dijo que la reacción es los sustratos de la reacción que ustedes hicieron en el laboratorio. Son 2.
Uno es la sacarosa y el otro es el agua. Por eso, porque es una hidrolasa. Ejemplos. Bueno, enzimas que degradan a las proteínas se llaman proteasas. ¿Cuáles eran los sustratos, en términos generales, cuáles eran los sustratos de las proteasas? Les pregunta. Proteínas. ¿Y ya? ¿Qué no acabo de decir? ¿Y agua? ¿También requieren agua? ¿No acabo de decir que también requieren agua? ¿Sí o no? Sí. Entonces repítanme. ¿Cuáles son los sustratos de las proteasas? Proteína y agua. Proteínas y agua. ¿Y qué me irán a dar como producto? Porque dice que son reacciones de hidrólisis. Cuando se hidroliza una proteína, ¿qué da? Aminoácidos. Aminoácidos. Muy bien. Otras hidrolasas. Tengo triacilglicéridos. Es un tipo de lípidos. Pero son ésteres. Entonces, las esterasas son hidrolasas. ¿Qué producen? Bueno, pues cuando se rompe un triacilglicérido, por un lado me da 3 ácidos grasos más glicerol. Pero las hidrolasas también actúan sobre polisacáridos, como el almidón. Si actúan sobre polisacáridos, como el almidón, entonces díganme, ¿qué producen esas hidrolasas? Que se llaman amilasas, por cierto. ¿Qué producen cuando actúan sobre un polisacárido? Vamos. Monosacáridos. ¿Cómo cuál? Si te estoy diciendo que es almidón. Glucosa. Glucosa. Muy bien. Pero también hay hidrolasas que actúan sobre el DNA o sobre el RNA y se llaman nucleasas. ¿Qué van a producir cuando actúan cuando las hidrolasas actúan sobre los ácidos nucleicos? Las enzimas en general se llaman nucleasas. Si son de DNA, DNAsas. Si son de RNA, RNAsas. ¿Qué van a producir? Pues el rompimiento del ácido nucleico correspondiente. Y entonces voy a obtener nucleótidos. Si son de RNA, pues ribonucleótidos. Si son de DNA, desoxirribonucleótidos. Clase 4. Liasas. ¿Qué tipo de reacción catalizan? Ahí dice. ¿Qué tipo de reacción? La eliminación de grupos para la formación de dobles enlaces. Ajá. Cuando revisemos la vía metabólica del ciclo del glioxilato, vamos a ver a una liasa en plena acción. ¿Sí? Se llama isocitratoliasa. La vamos a ver ahí. Que va a llevar a cabo el rompimiento de una molécula, pero un rompimiento heterolítico. Es una molécula de 6 átomos de carbono y la va a romper en una de 4 átomos de carbono, que es el succinato, y la otra va a formar glioxilato. Por eso se llama así la vía. Ciclo del glioxilato. Y es propia de los embriones vegetales. Son los únicos que la hacen. Luego, isomerasas.
¿Qué tipo de reacción catalizan esas? Isomerización. Jóvenes, por favor, contesten. Porque sí, resultan un poco desesperantes cuando tardan tanto en contestar. Es como si me estuvieran haciendo un favor. Y no me están haciendo ningún favor. Que una vez se los digo, no me están haciendo ningún favor. Reacciones de isomerización. Sí, reacciones de isomerización. ¿Cómo se llaman las enzimas? Bueno, por ejemplo, triosa fosfato isomerasa. ¿No? Pues una reacción de isomerización. Mucho gusto. ¿Entre quién y quién? Entre dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. Esa es la reacción. Pero hay otras, como por ejemplo, glucosa 6-fosfato mutasa. Mutasa. También le puedo decir isomerasa. Pero aguas, cuando vean el término mutasa, se está refiriendo a una isomerasa. Ligasas. ¿Qué tipo de reacción catalizan? Ahí dice. Dice formación de enlaces junto con hidrólisis de ATP. Acopladas a la hidrólisis de ATP. Sí. Formación de enlaces acopladas a la hidrólisis de ATP. ¿Eso qué quiere decir? Que la reacción de formación del enlace requiere necesariamente de ATP. ¿Por qué? Porque seguramente es una reacción endergónica que requiere estar acoplada, por eso lo dice, acoplada con la hidrólisis de ATP. La formación de cualquier enlace requiere mucha energía. ¿Como cuál? A ver, maestra, pues un ejemplo. La DNA ligasa. En la cadena rezagada durante la replicación del DNA, en la cadena retrasada, queda una mella. Eso lo vamos a ver cuando veamos replicación. Queda una mella. Es decir, falta un enlace. Y es un enlace importante, porque es un enlace estructural del DNA. Ah, caray, no se puede quedar con un agujero. Entonces viene una enzima que se llama DNA ligasa, se acomoda en el sitio donde está la mella, donde falta el enlace, debe de haber hidrólisis de ATP, entonces también requiere el ATP, y ¡pum! Se lleva a cabo la formación del doble enlace. La formación del enlace. Y ya está. Y el DNA me queda bien bonito. Hay una séptima clase. En los libros todavía no aparece, pero en las revistas de actualización sí está. Ya viene una séptima clase. Se llaman translocasas. Ustedes van a decir, ¿y eso qué hace? Trans quiere decir cambio. Locasa quiere decir que es una enzima que cambia de lugar. La enzima no cambia de lugar, sino que cambia de lugar el compuesto químico sobre el que actúa. Hay varias translocasas. Se creía que nada más eran proteínas que funcionaban como canales para pasar, por decir algo, del espacio intermembranal de la mitocondria hacia la matriz mitocondrial. Y no, se han dado cuenta de que no solamente son proteínas así nomás, son enzimas, tienen actividad catalítica. Por eso ya han designado una séptima clase que nosotros no vamos a tocar aquí, más que esta mención que les he dado, que son las translocasas.
Esos son la 7ª clase aceptada ya actualmente. ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. Aquí están la clase 1, óxido reductasas. Aquí les menciona sobre qué tipos de compuestos actúan. Y si ustedes se fijan, lo hacen sobre alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque todos esos compuestos que mencioné tienen este grupo. ¿Cómo se llama este grupo? Carbonilo. Carbonilo. Actúan sobre alcanos, aminas. Esta es una amina primaria. ¿Qué tipo de amina es esta que está acá? Secundaria. ¿Y qué es esto? Ustedes van a decir, oiga, ¿qué demonios son estos dos? Son coenzimas, pero son coenzimas de óxido reducción. NAD reducido, no le digan nada. A mí no me gusta que me digan nada. ¿Por qué? Porque mi nombre es Adela Sacontala González Andrade. Yo no me llamo Asga. Esas son mis iniciales. Entonces, a este yo no le voy a decir nada. Lo menos que debo de hacer es decirle NAD reducido. La H indica que está reducido. Si no la tuviera, sería NAD oxidado. Y esta es una coenzima de óxido reducción presente, por regla general, presente a lo largo de las vías metabólicas de degradación, es decir, catabolismo. Mientras que su primo hermano, el NADP reducido, se conoce como poder reductor. Y esta molécula también está presente como parte de también toma parte en reacciones de óxido reducción, pero en biosíntesis. Entonces, estos dos tipos de moléculas tienen especificidad de reacción. El NAD reducido y su contraparte, el NAD oxidado, actúan en reacciones de degradación, mientras que el poder reductor reducido, acuérdense que el hidrógeno indica que está reducida la molécula, y la oxidada, el NADP, está involucrado en reacciones de biosíntesis. Esa es la especificidad de reacción que tienen. Luego vienen la clase 2, las transferasas. Aquí están. ¿Qué grupos qué grupos funcionales están transfiriendo? Observen, el primer número, 2, me indica la clase transferasa. La clase, más bien la subclase 2.1, quiere decir que todas las enzimas que pertenezcan a esta subclase, a la 2.1, transfieren átomos de carbono. La 2.2 es una subclase distinta a la anterior. ¿Y esta qué es lo que transfiere? Grupos aldehídos o cetonas. La clase 2.3 se hace cargo de transferir grupos acilo. La 2.4, grupos glucosilo. La 2.7, bueno, falta la 5 y la 6, pero la 2.7 se encarga de transferir grupos fosfato. Y la 2.8, grupos que contienen azufre. Lo mismo está acá en la clase 1. Clase 1, actúan sobre alcoholes. Subclase 1.2, actúan sobre aldehídos, cetonas, principalmente. La 1.3, sobre alcanos. La 1.4, sobre aminas primarias. La 1.5, sobre aminas secundarias. La 1.6,
requieren a las coenzimas. Más adelante vamos a ver qué son las coenzimas. Y aquí están las demás, las clases y las subclases. Ahí están. Eso está para todas las clases de enzimas que acabamos de revisar. ¿Dudas? No, profesora. Aquí dice que las enzimas son altamente estereoespecíficas. Con esto nos referimos a que son capaces de reconocer entre estereoisómeros, es decir, entre los de la serie D, los de la serie L, etcétera. ¿Sí? Estereoespecíficas. Esto ya lo vimos alguna vez, que les puse un ejemplo con el lactato. ¿Cuál de esos dos lactatos, el D-lactato o el L-lactato, cuál es el que, si yo tengo una mezcla racémica de esos dos, sobre cuál va a actuar la lactato deshidrogenasa? Solo sobre el L, al otro no. ¿Por qué? Porque las enzimas son estereoespecíficas, pueden reconocer de qué serie son los compuestos y discriminar. Decir, no, aquí tengo una mezcla racémica. No, chiquito, nada más voy a actuar sobre uno, sobre el otro no. A eso se refiere. Y a eso se refiere esta imagen que está aquí. Caemos ahorita de momento a los cofactores. ¿Qué son los cofactores? No me digan que no saben porque allí dice. ¿Qué son? ¿Dónde está el señor Gallo? Bueno, aquí dice que algunas enzimas requieren de moléculas orgánicas pequeñas o de iones metálicos como cofactores para llevar a cabo su función. Gracias, dueña del señor Gallo. Gracias. ¿Eres Itzel? Sí, ¿verdad? Sí. El gallo, me encanta ese gallo. Muy bien, me pone de buen humor. Algunas, no dice que todas, algunas enzimas requieren de moléculas orgánicas pequeñas. Cuando nosotros vemos las estructuras químicas, a ver si están aquí. Uy, creo que no. Aquí están. Cuando nosotros vemos las estructuras químicas de los cofactores, dice moléculas orgánicas pequeñas. Y ustedes dicen, ¿esto es pequeño? ¿Y esto es pequeño? ¿Y todas estas son pequeñas? ¿Y esta muchachona que está aquí, que es la vitamina B12, es pequeña? Pues sí, pequeñas cuando se comparan con las enzimas. Siempre hay que decir, ¿pequeño con respecto a qué? Porque si yo esta molécula de la vitamina B12 la comparo contra la molécula del agua, pues esta es grande y mucho. Pero cuando la comparo contra una enzima, pues esta es un puntito en comparación con aquella molécula grandota. ¿Queda claro, chamacos? Sí. Entonces, estamos aquí. Algunas enzimas requieren de moléculas orgánicas pequeñas como las que ya vimos y ahorita vamos a volver a ver. O de iones metálicos. ¿Como cuáles iones metálicos? Magnesio, calcio, se me olvidaron, fierro, cobre. Todos esos son iones metálicos. A ver, díganme, ¿cuáles son los números de oxidación del cobre? Son 3. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son?
Allí están, jóvenes, allí están ustedes. Entonces, por favor, ¿cuáles son los números de oxidación del cobre? Uno y dos. No me digan que tengo que irme desde lo que se supone que ya vi que no aprendieron en la secundaria. Son 3, 0, más 1 y más 2. Ok, ¿no? Ay, qué barbaridad. ¿Y los del fierro? También son 3. ¿Cuáles son? 0, 2 y 3. ¿Así? ¿2 y 3? ¿O más 2? Bueno, más 2. ¿O menos 2? Sí, es que hay que decir el signo. ¿Eh? Y 0, más 2 y más 3. Y los del calcio. Más 2. Más 2. 2. Y los del magnesio. Más 2. Más 2. Y los del manganeso. Más 2, más 3, más No. 4. No. Más 2. Sí. Más 4. Más 7. Más 7. Más 5. Y más 7. ¿Sí o no? Sí. Sí. Pues claro que sí. Esos iones metálicos, todos esos que mencioné, actúan como cofactores. Ahora díganme. Es una pregunta, pues, capciosa, no, porque se requiere tener conocimiento mínimo para poder contestar la pregunta que les voy a hacer. Y tiene que ver con esta diapositiva que está aquí. Espero que la estén viendo. Entonces, esos iones metálicos, magnesio, manganeso, calcio, fierro y cobre, ¿en qué tipo de reacción de estas que están aquí, en qué tipo de reacción estarán involucrados? Óxido de reducción. En las de óxido de reducción. Claro, nos vamos a encontrar al fierro oscilando entre 2 más y 3 más en los citocromos de la cadena respiratoria. Nos vamos a encontrar al cobre 1 más y 2 más oscilando allí en sus formas oxidada o reducida, también en la cadena respiratoria, en la citocromo oxidasa. Nos vamos a encontrar al manganeso oscilando entre todas sus valencias, entre todos sus números de oxidación en la fotosíntesis. El calcio y el magnesio no. A esos no. Pero los vamos a ver como cofactores en enzimas como las hidrolasas. ¡Ah, chihuahueño! Entonces van a necesitar algún cofactor, calcio o magnesio. ¡Ay, caray! ¿Y como para qué? Bueno, son cofactores de las DNAsas, las que degradan, las enzimas que degradan al DNA. Entonces, cuando hablemos de DNA, cuando vean ustedes las prácticas de cuarto ciclo que son de DNA, son 2, la obtención y la caracterización de DNA vegetal y la de plásmido, DNA plasmídico. Cuando vean esas reacciones, se van a topar con que las DNAsas, que son hidrolasas, pueden degradar a su DNA y entonces
tengo que inhibirlas para que no lo degraden y yo pueda obtener algo y enseñárselo al maestro y me ponga 10 en mi práctica. Si no, me va a poner 0. Entonces, tengo que inhibir a las enzimas. Pero si las enzimas para funcionar, fíjense la pregunta, si esas enzimas que degradan DNA para funcionar requieren de calcio o de magnesio, ¿cómo puedo inhibir entonces a las enzimas, a esas enzimas? ¿Ni idea? Ahí están. ¿O se me fue el internet? Sí, aquí están. Entonces, fíjense, otra vez, si para que las nucleasas actúen, las enzimas requieren la presencia de calcio o de magnesio, ¿cómo inhibo a las enzimas? Pues no se le agregan el calcio y magnesio. No, ya lo tienen. Ya lo tienen. ¿Cómo las inhibes? Pues llevándolas al dentista, ¿no? Y que le quiten los dientes. ¿Cómo le puedo quitar los dientes a una enzima que lo que quiere es comerse a mi DNA? ¿Cómo? Pues la dejo chimuela. Y para dejar la chimuela, ¿qué tengo que hacer? Tengo que quitar el calcio y el magnesio. ¿O no? Ay, maestra, ¿y de veras los lleva al dentista? Sí, algo así. Pongo un agente quelante. ¿Saben qué es un agente quelante? No. ¿No? Oigan, eso se aprende en la secundaria. Sí, revisen sus cuadernos de la secundaria, por favor. Un agente quelante quita iones, quita iones divalentes, como calcio y magnesio. Agente quelante por excelencia, el ácido etilendiamino tetracético, vulgarmente conocido como EDTA. ¿Tampoco han oído hablar de eso? Sí. Entonces, ya ves, hasta el señor Gallo me está diciendo, sí, yo sí me acuerdo del EDTA y no lo viste en la secundaria, lo viste en el kinder. Ah, caray. A lo mejor él lo vio en el kinder de gallos, ¿sí? Pero bueno, entonces, vean cómo vamos usando lo que están aprendiendo, lo estamos usando casi de inmediato. ¿Está quedando claro hasta aquí, jóvenes? ¿Sí me están entendiendo o de a tiro me dicen, mire, ya me perdí? ¿Hay alguna duda? Peques, por favor, conteste. No hay duda. No me los voy a comer. Bueno, no me los voy a desayunar. Ya me tomé mi lechita. Por favor, no se queden callados, porque entonces sí es cuando me empiezo a desesperar y me empiezo a enojar, porque se quedan callados y yo digo, no sé si están, y si me están haciendo caso, y si me están entendiendo, y ya saben que si no entienden algo, me pueden interrumpir. Lo peor que les pueda decir es en un momento, investiga con lo que estoy, y ya me regreso a ver qué quieren. Por favor, no se queden con dudas, confíen en mí. Confíen en mí, porque no están confiando, no sé por qué. No me los voy a comer. Además ya están muy duros como para que me los pueda comer. Ya tienen 20 años, ya están viejones. Bueno, entonces, regresamos. Algunas, no todas, algunas enzimas requieren de moléculas orgánicas pequeñas o iones metálicos. Se llaman cofactores. ¿Y para qué quieren a esos cofactores? Pues para llevar a cabo su función. Para eso. Párrafo 2. Cuando se trata de la porción proteica sola,
Es decir, nada más tengo las puras cadenas polipeptídicas. Sin el cofactor, se llaman apoenzimas. Nada más es la pura cadena proteica sola. Pero cuando la cadena proteica tiene unido a su cofactor, entonces se llaman holoenzimas. Holo quiere decir completo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cómo se llaman? Enzimas completas, holoenzima. Ahora, fíjense en lo que dice. Cuando la porción proteica tiene unido su cofactor, ¿dónde se va a unir el cofactor? Si está diciendo que algunas enzimas requieren al cofactor para llevar a cabo su función, ¿dónde va a estar unido el cofactor? ¿En qué parte de la enzima? ¿Donde le pegue su gana o dónde? ¿Sí se entiende la pregunta? Sí. Entonces, ¿dónde creen ustedes que vaya a estar unido el cofactor? En el Va a estar sitio. unido a la enzima, sí, pero ¿a dónde? ¿En qué lugar? ¿En el que sea? ¿O en cuál? En el sitio activo. En el sitio activo. ¿Por qué? Porque ahí en el párrafo 1 dice que algunas enzimas requieren de cofactores. ¿Para qué? Pues para llevar a cabo su función. Entonces, ¿dónde tiene que estar el cofactor? Pues en el sitio activo. Ahí es a donde se tiene que unir. Y aquí vienen algo muy importante. Hay cofactores que se llaman coenzimas. Entonces, voy a dejar de compartir mi pantalla un momento y voy a escribir en el pizarrón. Porque no quiero que queden dudas. Oigan, ¿me avisan cuando salga el letrerito de que se vaya a acabar la llamada? Me avisan, por favor. No me vaya a quedar hablando sola. Entonces, hay diferentes tipos de cofactores. Los vamos a poner aquí. Cofactor. Aquí yo tengo dos tipos principales. Iones metálicos ese es el aviso del letrerito. Iones metálicos. Ya hablamos de los iones metálicos. Y tenemos a otros que se llaman coenzimas. Se llaman coenzimas. Las coenzimas son moléculas de unión transitoria. ¿De unión transitoria a qué? De unión transitoria al sitio activo. Ahorita vamos a explicar eso. Transitoria. Y hay otro grupo muy importante que se llaman grupos prostéticos. Y estos son de unión covalente.
¿De unión covalente a quién o a dónde? Al sitio activo de la enzima. ¿Sí? Igual las coenzimas, unión transitoria. ¿Unión transitoria a qué o a dónde? Al sitio activo. ¿Queda claro, chiquitines? Los iones metálicos, esos son, están siempre unidos al, perdón, al sitio activo. ¿Hay alguna duda hasta allí, chiquillos? No, Maestra, la última es grupos, ¿qué? Perdón, es que no alcancé a escuchar bien. Prostéticos. Ok, gracias, maestra. Cuidado, no le pongan prostáticos. Eso es otra cosa. ¿Sí? Son grupos prostéticos, por favor. Y son de unión covalente al sitio activo. Muy bien, chiquitines. Les voy a pedir, si son tan amables, vamos a colgar esta llamada y ahorita les pongo el nuevo enlace. Vamos a colgar, por favor. No importa si es desde la definición de bioquímica. ¿Hay alguna duda? no, maestra. ¿No? ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Sí. Bueno, yo desde de ahorita. Entonces, ¿los iones metálicos siempre van a estar ahí en la enzima? ¿Pegados? Pegados no. No uses la palabra Bueno, unidos. pegado. Unidos. La palabra es unidos. Ahí el señor Gallo te está diciendo que es unidos. ¿Sí? Bueno. Así de una manera muy coloquial decimos pegado, pero en realidad no debe de ser. Es unido. A ver, ¿cómo pueden estar unidos los iones al sitio activo de la enzima? ¿Cómo creen ustedes que se mantengan ahí unidos? ¿Cómo lo harán? ¿Por puentes de hidrógeno? ¿Sería por los puentes de sulfuro? No, ¿verdad? A ver, dime tú, ¿cómo vas a mantener unido un catión, como el fierro, con puentes de disulfuro? Ah, no. No, el señor Gallo te está gritando la respuesta, pero eso te pasa por no entender idioma gallo. ¿Sí? ¿Cómo podemos mantener, o cómo se pueden mantener unidos los cationes, como el calcio, el magnesio? ¿Cómo se pueden mantener unidos en el sitio activo de la enzima? Mediante un Por enlace iónico. interacciones ¿Perdón? electrostáticas. Martín Sandoval. Por interacciones electrostáticas. Pues sí. ¿Con qué grupos? ¿Con el que sea? No con los ionizables. Con el carboxilo desprotonado o con el amino protonado. Si son cationes. Ah, con el carboxilo desprotonado. ¿Y cómo se llama el carboxilo desprotonado? Carboxilato. Ah, ya ves como si tiene nombre. Con el carboxilato. ¿Sí lo ven? No están allí nomás sostenidos por obra del Espíritu Santo. Están unidos mediante algunas interacciones. ¿Sí lo ven? Así es como se unen los iones. Cuando yo hablo de grupos prostéticos y que están unidos, ¿qué dice? Unión covalente. Ah, caray. Esa ya no es una interacción débil. ¿O sí? No. Ya es una interacción muy fuerte. Ya es una unión covalente. Ya eso no se puede separar nomás así porque lo vea feo. No. Ustedes van a decir, hay grupos que está el sitio activo de la enzima y hay algo ya unido allí. Sí. En las transaminasas, lo que está unido es un grupo prostético que se llama fosfato de piridoxal. Allí está.
y es requerido por la enzima para llevar a cabo la reacción. Si no, no ocurre. ¿Cómo se llama entonces el fosfato de piridoxal? Grupo prostético, en general, grupo prostético. Pero también hay otro grupo que son las coenzimas. Y ahí dice unión transitoria. Ya quedamos. Unión transitoria ¿a dónde? Al sitio activo. ¿Están siempre unidos? No. Entonces, cuando se unen, ¿cuándo va a ocurrir la reacción? Solamente en esos momentos. Solamente ahí. Entonces, ¿cómo se unen? ¿Mediante enlace covalente? No. Tiene que ser mediante enlaces o interacciones débiles. ¿Verdad que sí? ¿Itzel? Ay, señor Gallo, te ha de estar diciendo que sí. Entonces, mediante interacciones débiles, ¿cómo de qué tipo? Iónicas, puentes de hidrógeno, depende. ¿Depende de qué, maestra? Pues depende de la reacción. Depende de la reacción. Pero son interacciones débiles. Termina el cofactor o coenzima, esas se llaman coenzimas. Termina su acción y se va del sitio activo. Ya no es requerido. Ya se va. Se acabó la reacción, se va. ¿Se entendió eso? ¿Peques? Muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla con ustedes. Entonces, esto ya lo vimos. Aquí está. Lo que está escrito en el pizarrón está escrito aquí, en una bonita imagen. Ahora, espérenme, alguien llegó. Es Marco. Ahí va. Muy bien. Entonces, vean, ¿qué tenemos aquí? Tenemos iones metálicos, como el zinc. Es requerido por este tipo de enzimas. Vean, alcohol deshidrogenasa. Esa es una óxido reductasa. Anhidrasa carbónica. Esta es otra óxido reductasa. Carboxipeptidasa. Esta es una hidrolasa. ¿Qué es lo que está rompiendo? Péptidos. Empezando ¿por dónde? Por el extremo carboxilo. Por ahí se los empieza a comer. Por el extremo carboxilo. Magnesio 2+. Bueno, esta ya, ahí claramente dice de qué tipo, de qué clase son. Una es una hidrolasa y la otra es una transferasa. Manganeso 2+, arginasa. Esto tiene que ver con el ciclo de la urea. Esta enzima es renal, la tienen nuestros riñoncitos. Hay fosfotransferasas, ahí están. Luego el fierro. Ahí está oscilando entre 2+ y 3+. ¿Cuál es el fierro 2+? ¿El ferroso o el férrico? El ferroso. El ferroso. Entonces el 3+ es el férrico. Muy bien. ¿Y qué tipo de moléculas utilizan a este metal? Citocromos. ¿Y esos dónde están? En la cadena respiratoria. Es una vía metabólica de transporte de electrones. Electrones. ¿Cuál es la diferencia entre el fierro 2+ y el fierro 3+? Un electrón. Pues es lógico que esté allí en una vía metabólica que lo que está haciendo es transportando electrones. Pues es lógico que esté allí. Y también el cobre. La citocromo oxidasa es un complejo respiratorio. Pero aquí, volviendo con el fierro, pues la peroxidasa y la catalasa. Estas requieren de fierro. La ferredoxina
es un complejo, sí, es un complejo respiratorio, también transporta electrones, pero no en la mitocondria, sino en el cloroplasto durante la fotosíntesis. Esa es una vía metabólica de vegetales. Luego el cobre está en la citocromo oxidasa, que ya mencioné, como complejo 4 respiratorio de la cadena mitocondrial. La tirosinasa, que es una enzima que toma la tirosina. Ustedes ya conocen la cadena lateral de la tirosina, que es un grupo fenol. Lo toma y lo rompe. ¿Y qué creen que produce? Fenilalanina. Le quita el grupo hidroxilo del fenol. Es bien padre esta enzima. Y luego tenemos aquí a 2 cationes monovalentes. Ustedes van a decir, nada más los divalentes. No. También los monovalentes tienen algo que ver y son muy importantes. A estos 2, al potasio y al sodio, ustedes se van a topar con ellos en farmacología. No sé si en farmacología o en fisiología. Creo que es en fisiología. Ahí se van a topar con ellos. Y si no les entienden, se van a dar de cocos. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con la polarización y despolarización de los axones de las células nerviosas, de las neuronas. Válgame, ahí está. Esto es en cuanto a los iones metálicos. Hay otros, pero estos son los principales. Aquí, en esta siguiente, bueno, antes de eso, ¿hay preguntas? ¿Dudas o comentarios? No, maestra. ¿No? Bueno, en esta siguiente diapositiva nos están diciendo a la izquierda el nombre de la coenzima y a la derecha la entidad transferida. Ahí, ¿qué es lo que están transfiriendo? Ahora, las coenzimas, hay diferentes tipos de coenzimas. Hay coenzimas de oxidorreducción, como la primera, nicotinamida adenina dinucleótido, es el NAD. Este NAD que vimos acá, déjenme ver dónde está. Uy, ya no lo encuentro. Está por aquí. ¿Dónde quedó? ¡Ay! Ya no lo encuentro, oigan. Aquí está. El NAD. Este NAD, este. Aquí yo les dije que cuando tiene el hidrógeno, está reducido. Y lo mismo el NADPH. La H indica que están reducidos. Si no la tienen, es la forma oxidada. Entonces, vamos a verlos aquí. Ya me lo llevo, espérate. Aquí está. NAD. ¿Qué es lo que está transfiriendo? Átomos de hidrógeno. Aquí dice fosfato de nicotinamida adenina dinucleótido. Es decir, es el NADP. Es el fosfato de ¿quién? Del anterior. Que yo les dije que tienen especificidad de reacción. El NAD para reacciones catabólicas. El NAD para reacciones anabólicas. Nota, las catabólicas son de degradación. Las anabólicas son de síntesis. ¿Y qué están transfiriendo estos muchachos? Hidrógeno. Están relacionados en reacciones de oxidorreducción. Sin embargo, los dos, el NAD reducido y oxidado y el NADP reducido y oxidado,
son coenzimas. Si son coenzimas, entonces la unión al sitio activo es transitoria. Al contrario del FAD, aquí está, flavín adenina dinucleótido, FAD, puede estar oxidado o reducido, y del FMN, el flavín mononucleótido. Estos dos son grupos prostéticos. Si son grupos prostéticos, entonces están unidos covalentemente al sitio activo de la enzima correspondiente. ¿A qué se dedican estos dos? También a transferencias de hidrógeno. ¿Eso qué quiere decir? Reacciones de óxido-reducción. Lo que yo quiero que noten es que hay reacciones de óxido-reducción de un tipo y de otro tipo. ¿Por qué? Porque el cofactor no es igual. ¿Sí lo están viendo? Esto se entiende muy bien en metabolismo. Pero todavía no llegamos. Ya mero, ya mero. Después de las vacaciones, caemos en el amplio mar del metabolismo, pero antes no. Coenzima Q. Para los que en la práctica de temperatura me hayan puesto que el Q10 era una coenzima, allá estaba mal, porque el Q10 es otra cosa. Pero la coenzima Q es una molécula de origen o de carácter lipídico que participa en reacciones de óxido-reducción, es un transportador de electrones. Funciona en la cadena respiratoria de la mitocondrial, ahí. ¿Qué está transfiriendo esta muchachona? Hidrógenos. El pirofosfato de tiamina. A ver, ¿qué es la tiamina? ¿Algunos de ustedes saben qué es la tiamina? ¿Han oído nombrar? Es una vitamina. Es una vitamina. La niacina También es una vitamina. también es una vitamina. La flavina, o bueno, la riboflavina. También una vitamina. NAD, NADP derivan de la niacina. FMN, FAD derivan de la riboflavina. Pirofosfato de tiamina deriva de una vitamina. Coenzima A deriva de otra vitamina. Biocitina deriva de la biotina, que es otra vitamina. Fosfato de piridoxal deriva de la piridoxina, que es otra vitamina. Coenzimas tetrahidrofólicos derivan de otra vitamina, de la B12. Válgame. Aquí hay un montón de derivados del complejo B de vitaminas. Todas las que mencioné derivan del complejo B y son vitaminas. Entonces díganme, las vitaminas, que nosotros tengamos una ingestión adecuada de vitaminas, ¿será importante para nuestros organismos o no? Sí. Sí es importante. ¿Por qué? Se los acabo de decir. ¿Por qué? Ay, pequeños. No me entendieron nada. Ay, me dan ganas de llorar. ¿Qué no les acabo de decir? Que todas esas coenzimas derivan de vitaminas. ¿O no se los dije?
Sí, sí dijo. Sí lo dije. Chamacos malévolos. Son malos como el catarro. Achú. Entonces, ¿necesitamos ingerir vitaminas? La respuesta es sí. Ahora, hay de vitaminas a vitaminas. Déjenme ver si está aquí la tabla. Por aquí atrás. Ay, chiles, no está. En algún lado tenía yo la tabla. Pues no está. No. Se me perdió la tabla. Tenía yo una tabla muy bonita. La voy a buscar, a ver si la encuentro. De las vitaminas. Hay 2 clases, así que escríbanle. Vitaminas. Subrayenlo y pónganle florecitas. Vitaminas. ¿Cuál es la función de las vitaminas? Bueno, antes de eso. ¿Por qué caramba se llaman vitaminas? Bueno, es una combinación de 2 palabras. Vita, ¿qué quiere decir vita? V-I-T-A. Vida. Vida. Vitaminas. ¿No serán aminas de la vida? Sí. Pues como que sí, señor Gallo está diciendo que sí. Me encanta porque él siempre participa en clase. Va a tener 10 en participación. Entonces, vitaminas son moléculas que contienen, en términos generales, contienen nitrógeno en su estructura. Porque el grupo amino pues contiene nitrógeno. Entonces, contiene nitrógeno en sus estructuras. Ahora, hay 2 tipos de vitaminas. Las que son solubles en agua se llaman hidrosolubles y son todo el complejo B y la vitamina C. Todas esas. Son varias. El complejo B tiene un montón, son como 9. Y la vitamina C. Y luego están las liposolubles. Espero que estén anotando, ¿eh? Las liposolubles. ¿Esas en qué son solubles? Pues en lípidos. ¿Y cuáles son? La vitamina A, la D de dedo, la E y la K. Otra vez, vitamina A, vitamina D de dedo, E y K. La pregunta ahora es, ¿tenemos que hacer un aporte diario de vitaminas a nuestro organismo? ¿Sí o no? Contéstenme. Sí. ¿Por qué? ¿Y de cuáles? ¿De cuáles vitaminas? ¿De todas? No. De todas no. ¿De las liposolubles o de las hidrosolubles? ¿Serían de las hidrosolubles? Ay, claro que sí. De las hidrosolubles. Hidrosolubles quiere decir que son solubles en agua. Las perdemos por la pipí, por el sudor, por las lágrimas, porque son hidrosolubles, por ahí las perdemos. Así que si les da por llorar mucho porque no le entienden a bioquímica o a fisicoquímica o a las 2 juntas, y lloran un montón en las noches, pues aviéntense sus buenos vasos de agua. De una vez les aviso. Pero hay un asunto. Estas vitaminas
tenemos que ingerirlas diario. Ay, maestra, ¿y lo hacemos? Sí. ¿Comen jitomate? Sí, Sí, ¿Limón? ¿Limón? sí, ¿Pepino? sí, ¿Huevo? Sí. Sí. ¿Carnita? ¿De pollo, de perro, de res o de lo que sea? Sí. Porque luego los tacos no sabe uno de qué carne son. Igual son de gente. ¿Qué más? ¿Lechuguita? sí. Ya no contestaron. Bueno, pues también se come lechuga, ¿eh? Pues en todos esos, ¿qué creen? Vienen las vitaminas, sobre todo el complejo B. Ahí vienen, ¡pum! Me aventé un jitomate bien rico, ahí en un pico de gallo. Órale, me lo comí con mi bistezote. Bueno, pues ahí en la carnita va de todo. O en un huevito a la mexicana, ahí bien rico. Ay, se me antojó. Ahí vienen los frijolitos ahí, de la olla o de estos refritos ahí, con queso. Ahí van un montón de nutrientes. Entre ellos van vitaminas del complejo B y la vitamina C. El jitomate es rico en vitamina C. Si ustedes creen que nada más los limones y las naranjas tienen vitamina C, están muy equivocados. Las toronjas también tienen. Y el jitomate es rico en vitamina C. Pero las vitaminas B y C son hidrosolubles. Entonces nos comemos un jitomate, aunque esté cocinado, y ahí nos aventamos la vitamina. Este tipo de moléculas, obsérvenlas. Ay, espérense, se los hago más grandotes para que las puedan observar. No quiero pretextos. Ahí están. Riboflavina, ay, no es cierto. Aquí está. Niacina. Es que el nombre está aquí arriba. Niacina, ahí está. Esa es. Riboflavina, es esta otra de acá abajo. La tiamina, ahí está. Observen que todas tienen nitrógeno, ¿eh? El ácido pantoténico, ahí está, aquí está el nitrógeno, ahí está. Véanla, ahí está bien grandota. La biotina, ahí está. Piridoxina, ácido fólico, ahí está. Ácido lipoico, bueno, esta es liposoluble, esta no. La colina también es liposoluble, estas no. Pero aún así, sean hidrosolubles o liposolubles, todas, si se fijan, están conteniendo, bueno, esta no, el ácido lipoico, esta no tiene nitrógeno, pero la colina sí, ahí está. ¿Sí? Vean, la vitamina B12 está grandotota. Ahí está el nitrógeno. Cuando menos hay uno. Por aquí hay otro. Aquí hay otro. Y otro. Porque esto es un tetrapienol. Bueno, ahí están. La pregunta es, ¿este tipo de moléculas serán termoestables o termolábiles? ¿Qué quiere decir lábil? Sensible a. Termolábil quiere decir sensible al calor. ¿Serán termolábiles o termoestables? ¿De qué sé? Hola, ¿allí están? ¿O ya se sí, aquí desmayaron? estamos. Señor Gallo dice que allí está. ¿Serán termolábiles? Si yo tomo una pierna de pollo y la cocino, lo pongo a cocer el pollo, lo pongo a hervir, se cose la piernita del pollo, la saco,
La corto, le separo la carnita del hueso y me pongo en la licuadora o en una licuadora azteca, un molcajete, ahí me pongo a hacer pastita del músculo de la pierna del pollo cocinada. Luego, con agüita, le pongo agüita. Lo revuelvo allí, lo mezclo, lo homogeneizo y luego filtro para quitar toda la carnita. Eso no me sirve. Me interesa el filtrado. Y me voy a encontrar con que en el filtrado tengo NAD que deriva de la niacina. Órale. Y digo, bueno, pues vamos a ver si esta cosa funciona. Sobre todo porque ya cociné el pollo y ya hasta lo apachurré y pobrecito pedazo de pollo, pero ya extraje el NAD que deriva de esa vitamina. Y lo pruebo en una reacción enzimática. ¿Y qué creen? Funciona. ¿Será termolábil o termoestable? Termoestable. Claro. Es termoestable. La mayoría, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría de estas coenzimas son termoestables. Vean la estructura química. Si yo digo que es termoestable, es que esta estructura química se va a mantener. No le va a pasar nada con el calor, aunque lo ponga a hervir. Eso lo van a ver en una práctica de cuarto ciclo, en las prácticas de óxido-reducción. Ahí lo van a ver. En cómo se obtiene el extracto de la enzima, digamos de la lactato deshidrogenasa, y el extracto de la coenzima, que es el NAD. Y ahí se coge el higadito del pollo o de lo que sea, el corazoncito de la rata o el hígado de la rata, y se pone a hervir para obtener el extracto del NAD. Válgame, entonces es termoestable la molécula. ¿Sí? Cuidado, jóvenes. Yo trato de explicarles de manera que lo entiendan más fácilmente. Hay maestros a los que les vale sorbete. Se los dicen y si lo pescaron bien y si no, pues no y ya, total. Yo me esfuerzo en que me entiendan. ¿Sí me han entendido? ¿Hasta aquí? ¿Peques? Sí. Sí. Sí, me dicen, no, ay, con esas ganas. Se dice, sí, maestra. O no, maestra, no le he entendido nada. ¿Cómo se llama usted? Bueno, entonces, no importa. Me tomaré todo el tiempo necesario para tratar de que ustedes me entiendan. Ahora, chiquitines, en sus cuadernos, ahorita sí les voy a abrir el espacio. Y ahí voy a querer que me pongan la tarea que les dejé, la anterior, no me acuerdo qué era, una que les pedí las estructuras químicas. ¿De qué era, No me acuerdo. Los compuestos de alta energía y superalta energía. De los compuestos de alta energía y de superalta energía. Ahorita les voy a abrir el espacio. Quiero que me pongan esas estructuras químicas. Los que la hicieron, pues ahí van. Y los que no, pues háganlas para que lo tengan. Y quiero estas estructuras químicas completitas, enteritas. Y no es esto, esta es la vitamina. La coenzima es otra cosa. Quiero las estructuras químicas completas del NAD. Vean, dice NAD más, este es el NAD oxidado. El reducido tiene un hidrógeno. Quiero las estructuras químicas completas del NAD oxidado, señalando dónde se reduce. La enterita del NADP oxidado, señalando dónde se reduce. La del FAD enterita, también señalando dónde se oxida y dónde se reduce. Aquí está oxidado.
el FADH2 está reducido. El FMN, toda la estructura enterita, aquí está oxidado, también lo quiero reducido, o señalado donde se reduce. ¿Cuál será buena? Esta. La coenzima A es un compuesto de súper alta energía, así que ahí va a venir. La del pirofosfato de tiamina, quiero que la busquen y la escriban, completita toda la estructura, no quiero R's. La de la biotina, esta nomás la copian de aquí, ahí está. Pero quiero la biotina, la carboxibiotina, porque esta transfiere CO2, aquí está, transfiere CO2. Entonces quiero la biotina, la copian de aquí, y la biotina, la carboxibiotina. Quiero la estructura enterita del fosfato de piridoxal. Nada más. Con eso tienen para entretenerse una hora. Porque no creo que se entretengan más tiempo. Hasta menos. Déjame ver si está la vitamina C. ¿Dónde andas, vitamina C? Creo que no está. Ah, sí, aquí está. Ácido ascórbico. No, pues ya está aquí. Muy bien. Entonces, las que les dije, quiero las estructuras químicas completas. No quiero que me salgan con que hay una R allí. Nada. Las escriben en su cuaderno y las suben al espacio que ahorita mismo, antes de que se me olvide, les voy a abrir el espacio. ¿De acuerdo? ¿Chiquitines? Sí. Señalen con un lápiz de otro color donde se reducen las moléculas, el NAD, el FAD, todas esas. Muy bien. Entonces, gracias y mañana nos vemos para poder continuar. Hasta mañana, peques. Desayunen y que tengan ustedes muy buen día. Hasta mañana, gracias. Gracias. Hasta mañana.